Empezamos. En 2 Rafael, ¿listo? Señor. Vamos a iniciar en 2 minutos. No te preocupes. Y Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos ustedes nuevamente a nuestro calendario de conferencias que está organizado por el capítulo estudiantil de la AAPG y la SSG de la UDES y de la SME de la Universidad de Francisco de Paula Santander. En el día de hoy tenemos como invitado a Rafael, que nos trae titulada su conferencia como el ADN de los depósitos minerales. Entonces démosle una bienvenida a Rafael. Muy buenas tardes, Rafael. buenas tardes a ustedes y para mí es un placer estar en contacto con ustedes y ojalá que hagamos esto bastante, incluso puede ser desde el punto de vista oficial o digamos de cualquier otra manera, estemos conectados, pues ustedes están muy interesados por estas cosas y yo también. Pues para mí un placer que estemos en este contacto y que lo continuemos, digamos, no sé, podría ser todas las semanas o como cuando ustedes quieran. Y bueno, y esta primera oportunidad, digamos, tal vez no sea tan perfecta, pues en este caso, pero sí lo vamos a hacer y es como muy interesante. Entonces, Gracias, Rafael. con mucho gusto. Entonces, a ver, la cuestión del ADN de los depósitos minerales es algo que fue una idea que yo estuve manejando desde hace como unos 7 u 8 años en un trabajo que hice en México. En México me contrataron para hacer una exploración desde prácticamente la zona, desde la frontera con los Estados Unidos hacia el sur. Y en ese trabajo tuve la oportunidad como de estudiar mucho las cosas. Una geología compleja, una geología que realmente de zonas, digamos, que hay muchas acreciones de terrenos y esas cosas. Y era como un poquito complejo hacer la exploración. Incluso en algún momento de ese trabajo yo llamé a mi amigo Ricardo Valls y él participó un poco en algunas de las cosas y me ayudó prácticamente digamos, en estructurar el proyecto bien. La idea era que en ese trabajo tuve la oportunidad de recorrer varios terrenos geológicos en México y cuando los estudiaba, pues uno ve que hay como diferencias notables en los terrenos y bien marcadas, pero además de eso, los terrenos que a veces son grandes, terrenos geológicos que son bastante grandes, generalmente la exploración que nosotros siempre hemos estado haciendo, que de suelos, toma de muestras de suelo, toma de muestras de diferentes cosas, a mí siempre me ha parecido que es caro, es bastante caro porque, bueno, hacer una exploración tienes que tener una muestra, digamos, primero entre 100 metros, después 50 metros, después 25 metros, y poco a poco vas, digamos, haciendo un muestreo que se supone que es representativo. Y realmente siempre el muestreo de suelos, pues sobre todo es difícil, depende de la cobertura que hay, digamos, del suelo hacia abajo, del horizonte A, el horizonte B. Y siempre a la hora de tomar las muestras, primero que son muchas muestras los que se hacen para ese tipo de estudios, ¿cierto? Y es costoso.
Y además de eso, muchas de las muestras, digamos, no tienen gran interés y realmente se pierde tiempo y se pierde mucho dinero en ese tipo de exploraciones. Sí, todavía continúan, se han ido perfeccionando, pero como quiera que sea, los gastos de laboratorio, los gastos de muchas cosas siempre son bastante grandes. Entonces, en ese momento que ya yo venía trabajando con esa idea de caracterización, me di cuenta que cuando uno tiene ya alguna experiencia, digamos, en la exploración, yo no sé, pues yo creo que tengo como 30 años de experiencia en esas cosas, pues yo me formé en Cuba, yo eh, estudié en Cuba, pues yo soy cubano y me gradué de la universidad, después yo estudié en Rusia y estuve trabajando también por España, Portugal, por un poco lugares, y es haciendo todas esas cosas. Aunque la experiencia más importante fue la de México, me di cuenta de que si uno es un geólogo, como se dice, pues yo no sé, smart, pues inteligente, que tiene esa capacidad de sintetizar y es algo que digamos que depende de la persona, no depende cuando estamos en suelos, tomando suelos, pues depende del horizonte, de todas esas cosas. En este caso es el geólogo el que toma la decisión. El geólogo debe tener una experiencia, digamos, suficiente como para estimar, entre comillas, digamos, no es estimar en el sentido de trabajar con los software, de estimación de reservas, no, es esa, ese conocimiento, esa experiencia que lo lleva a uno a decir, a caracterizar con un punto, un terreno. Es decir, no tienes que hacer una exploración grande, sino que la experiencia te tiene que llevar a buscar un punto en el cual, una zona en la cual es representativa de ese terreno. En vez de tener un muestreo de ese tipo, no. Es recorrer, es mirar, es ir, venir, es tratar, y uno se puede equivocar, es muy subjetivo, es subjetivo. Y el otro es objetivo, pero hasta dónde puede tener unos resultados, unas cosas bien y otras no, es difícil. Pero realmente me di cuenta de que en los terrenos geológicos, después que uno los caracteriza, ellos tienen un punto, tienen un lugar en el cual ese punto es representativo de todo el terreno que se está explorando. Y prácticamente ese punto, esa zona, no tiene que ser una sola, pueden ser algunas que tengan las mismas características. Ellas pueden caracterizar al terreno total y prácticamente a eso es a lo que yo le llamo el ADN. Sí, el ADN es porque como digamos en medicina, en esas cosas, hay algo que caracteriza. Y realmente hice las pruebas de hacer el muestreo sistemático y después de hacer el muestreo haciendo estos trabajos, digamos así, buscando el ADN y realmente, digamos, habían bastantes similitudes en los resultados, sí, pero en uno podíamos estar haciendo los estudios a través de un mes y en esto pues lo podríamos hacer en una semana. Entonces, en ese sentido es de donde surge la idea del ADN de los depósitos minerales que yo estoy muy convencido. He tenido la oportunidad a partir de ese momento de hacerlo muchas veces. He trabajado, por ejemplo, cuando trabajé en Portugal, lo apliqué, yo en España, en Osa Morena, en la zona de Osa Morena también. En algunos lugares, no por decir en qué, yo estuve en Arizona, he estado por, digamos, por los Estados Unidos haciendo esas mismas cosas. Y realmente quedé convencido de que funciona. Entonces, a partir de ahí es donde surge la cuestión del ADN. Tal vez es un nombre, se me ocurrió por cualquier cosa de ADN. Podría tener otro nombre, pero realmente sí
me parece que se aplica. Entonces, bueno, para estas cosas hay que tener conocimientos generales, pues como está en las generalidades de estas cosas, uno tiene que tener una serie de información general, digamos, de dónde estamos, pues la naturaleza y composición de las rocas, generalmente la composición geoquímica, la mineralogía, las diferentes, digamos, estratos que hay, las composiciones. Entonces uno todo eso lo ensambla en el ADN. Y a partir de ahí es como que funciona esto. Uno sí debe tener pues unos conocimientos básicos de todas las cosas. Por ejemplo, en mi caso, siempre fui como muy estudioso por ejemplo, de la luna. A mí me gustó conocer la naturaleza de la luna y la interacción, digamos, que hay entre la Tierra y la luna y la geología de la luna y la Tierra, de lo cual, digamos, pues uno adquiere unos conocimientos, no sé, yo no digo, no diría si básicos o no básicos, pero hay muchas cosas de la luna que uno, digamos, podría interpretar en cuanto a la corteza y ciertas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la Tierra. La Tierra, bueno, ya tiene muchas montañas, tiene muchas cosas, tiene algunos fenómenos, digamos, ya de cambios que hay, que realmente no quedan las cosas puras, y en la Luna sí, y a veces yo he estado, digamos, trabajando con esas cosas. Eh, la geoquímica, pues es la mineralogía, la petrología, todas esas cosas sí tienen que ver mucho con, con todos los fenómenos que suceden en la superficie y uno los debe tener en cuenta. Eh, por ahí uno sí hay que ser saber un poquito de todo para poder, digamos, explorar y para poder en corto tiempo localizar un lugar en el cual uno considere que sea representativo de un determinado terreno. Esa es la esencia del ADN de los depósitos minerales. Entonces, pues, debemos tener en cuenta, pues, digamos, las composiciones, digamos, de los elementos químicos, cómo están repartidos, cuáles son los más representativos. Pues, obviamente hay grupos de elementos químicos que tienen digamos, que son afines y que pueden determinar muchas cosas. Por ejemplo, yo estudié mucho para mirar de estas cosas la corteza oceánica, por ejemplo, hasta el manto subcontinental, que a veces afloran, y realmente uno se da cuenta, digamos, hasta donde llega el manto subcontinental. Es decir, las capas que hay y los fenómenos que suceden geológicos que realmente pueden, hoy posiblemente los tenemos erosionados y el corte de erosión de hoy posiblemente destapa zonas que son casi no del manto subcontinental, pero sino de la parte baja de los continentes. Exceptuando, digamos, las zonas de arco, exceptuando, digamos, el edificio que se forma, digamos, con los depósitos que, digamos, que están desde arriba, que tenemos el litocap, hasta la parte baja que tenemos los pórfidos. Entonces, tener, digamos, la idea, cuando uno está en un lugar, dónde está el corte de erosión. Es decir, el corte de erosión, las rocas encontrarse pues en un pórfido con el litocap arriba, pues obviamente eso sería perfecto. Pero la mayoría de los fenómenos que se han dado, pues por la erosión, no están en ese corte. Y uno tiene que, el ADN también permite saber usted a qué, digamos, tenemos el edificio del arco totalmente con el litocapa arriba, y uno tiene que saber por donde uno está caminando,
uno tiene que saber a qué nivel está en el edificio del arco, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese encontrar, digamos así, imaginar en qué nivel estamos nosotros del corte de erosión, tiene que ver también con el ADN. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, lo que puede estar en las raíces de un pórfido de lo que está en el litocap. Entonces, ahí se crea, digamos, algunas conjeturas acerca del ADN. Bueno, el ADN lo debe caracterizar todo, es decir, es un sistema, es como una persona. Y a partir de uno generar que existe esa persona, que existe ese edificio que tiene una característica y sí la tiene, porque hay muchos, desde el punto de vista de los elementos, de ciertos elementos, pueden aparecer en el litocap y pueden aparecer en las raíces del pórfido. Y esos elementos son aquellos que caracterizan y le dan el ADN, porque los pórfidos, ellos son iguales en su formación, pero no muchas veces en su composición. Y a partir de ahí surge ese criterio del ADN de los depósitos minerales. Acá pues yo tengo una presentación, pues está escrita, de lo cual, digamos, sí hablo de esas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos del manto arenosférico, el manto litosférico, la corteza, las diferencias que hay, algunos efectos que hay también del metamorfismo que puede suceder en algunas zonas, pues mucho más. El metamorfismo es un fenómeno difícil de entender y que realmente a veces pone un ruido muy grande a la hora de llegar al ADN de determinadas zonas. Pero como quiera que sea, es decir, el sentido es poder uno saber dónde está el corte de erosión. Es decir, yo estoy caminando por un sistema en el cual se erosionó hasta acá. Entonces, a partir de ahí, ya uno tiene como una idea y más o menos extrapolar la cuestión de que todo eso, como quiera que sea, pertenece a un sistema, aunque esté, digamos, erosionado más abajo o más arriba, y como está en un sistema que uno puede reconocer, entonces ese sería el ADN de ese tipo de depósitos. Sucede en los sulfuros masivos vulcanogénicos, sucede en los sistemas pórfidos. El sistema pórfido es un sistema muy grande que tiene muchas capas. Entonces, a partir de ahí, uno también el ADN puede, estando en un lugar, aunque esté erosionado, uno puede decir, bueno, yo estoy en una zona en tal zona de un pórfido, está, digamos, donde están el betilleo, o está en el litocap, o está un poco más abajo. Y entonces ya uno, además de identificar un pórfido o identificar un sulfuro masivo vulcanogénico, puede estimar también dónde está el corte de erosión a partir del ADN. Y después cuando uno ya ve por dónde está el corte de erosión, pues uno dice, bueno, el corte de erosión está a este nivel porque el ADN da que es a esos niveles, con todo lo que en otras experiencias que hay de otros lugares que hay en el mundo. Entonces no, ya perdimos el oro porque el litocap ya se erosionó. O estamos en la zona de betilleo, donde ahí aparecen, digamos, bastantes, pues no aparezcan bastante, pero sí por lo menos en el betilleo pueden aparecer estructuras de las cuales son mineralizadas de cobre, plomo, zinc y esas cosas. Tal vez de oro no, porque el oro generalmente es el que queda más arriba, el que está en el litocap, y digamos, cuando está en el litocap, y si es un litocap bien vidrioso, pues él se va a mantener ahí y realmente es muy difícil de erosionar. Pues un caso de eso lo tenemos en el páramo de Santurbán, que ese litocap usted le da con un martillo y el martillo no le entra porque es muy duro. Es prácticamente una zona que se formó un vidrio prácticamente digamos, con algunas estructuras, digamos, mineralizadas que son típicas de esos niveles y muy difícil de que se vayan. El buggy sílica
que se forma en esas zonas, pues es muy duro, pero también es muy metalizado. Entonces, esas zonas, pues digamos, mientras que tengamos bug y sílica y esas cosas, es fácilmente saber que uno está en la parte superior de un sistema, pero cuando no lo es así, ya las cosas son más difíciles y que realmente tienen también mineralización. En estas cuestiones, digamos, nosotros manejamos el concepto de anomalía. Si las anomalías generalmente lo que quieren decir es una zona en las cuales, digamos, ustedes conocen muy bien, hay un contenido de unos elementos químicos más que otros. Entonces, en ese sentido, una anomalía que realmente suceden, estamos en un terreno plano y aparecen esas anomalías podrían tener una, digamos, un cierto, digamos, sincronismo con lo que son las zonas en las cuales uno identifica como que tienen un ADN específico. ¿Qué es la idea principal del ADN? Es ahorrar recursos en el sentido de las exploraciones. Es decir, en vez de uno hacer un muestreo de suelo a tanta distancia, después a tanta distancia, y ir así como acercándose, es, digamos, tener esa experiencia en la cual uno, esa parte de los estudios la puede minimizar, sobre todo en recursos económicos, y puede llegar simplemente por una cuestión de experiencia, por una cuestión de que ha manejado eso varias veces, puede llegar a acelerar un poquito más tener un buen resultado y que realmente vaya más allá de lo, digamos, de lo que sea, de los trabajos que se hacen de una manera sistemática y que no sea así, sino que sea de una manera, yo no diría inteligente, sino de una manera que pueda llegar a un resultado rápidamente. Pueden haber errores, pueden haber cosas que no salgan bien, pero si comparamos, digamos, en costos, las exploraciones que se hacen, digamos, en grandes zonas y que realmente con una cantidad de muestras muy grandes, y la aplicación del ADN, el ADN funciona. Funciona y realmente, como les digo, lleva experiencia, lleva osadía, no sé, hay que arriesgarse y realmente se va creando experiencia en ese sentido. Ya le digo, en las zonas secas funciona mejor, en las zonas húmedas es un poquito más difícil, pues. En las zonas lluviosas, pues, es que tengan esos climas extremos de mucha lluvia, tal vez es difícil. Pero aún así, hay una serie de elementos, hay una serie de rasgos en los cuales uno puede aplicar eso bastante bien. Pues aquí no les muestro, ustedes saben cuáles son los elementos químicos, ustedes saben, digamos, que los factores que tienen que ver con las mineralizaciones, porque ustedes tienen experiencia y saben, deben tener en cuenta a veces las cuestiones que tienen que ver con las ventas de minerales, de todas esas cosas. Entonces, la exploración y todas esas cosas están atadas también a un carácter económico, posiblemente en algunos lugares no se puede, en otros sí, posiblemente el precio de los metales o el precio de las cosas o de los lugares remotos puede, digamos, encarecer las cosas. Y, digamos, se tienen como todo ese tipo de factores. Hay, por ejemplo, generalmente algunas industrias selectivas de extracción digamos, de metales. Yo me recuerdo cuando trabajé en el páramo de Santurbán, sudaba mercurio. Sí, sudaba mercurio. Prácticamente las paredes de
que habían cuando uno va subiendo, eran de una cantidad de mercurio muy grande, cosas que uno debe tener en cuenta. ¿Cuántas veces uno veía el mercurio así, prácticamente primero rojito, después se veía? Entonces, son algunas características como estas que uno puede tener en cuenta para descubrir el ADN de una zona de un depósito. Pues claro que el páramo de Santurbán, yo le digo a veces así, el páramo de Santurbán es algo colosal, es algo, un sistema que todos debemos estudiar. Yo no digo, no estoy hablando de explotación, pero es una gran escuela donde prácticamente desde arriba hacia abajo es yo creo que el lugar en el mundo donde mejor se ve desde las raíces hasta arriba de un sistema. Yo he visto algunos en otros lugares, pero no tan importante como eso. Entonces, el ADN no, es el mismo en el páramo de Santurbán de arriba a abajo porque es un ADN, pero tiene diferentes características, diferentes, digamos, el sistema puede cambiar sin cambiar alguna esencia que tiene que ver con los elementos químicos que lo caracterizan. Para estas cosas, pues siempre hay influencias endógenas. Yo siempre toco este tema. A mí los ambientes geológicos siempre uno los debe tener en cuenta cuando hace un estudio, ¿no? Pues obviamente todos sabemos lo que es endógeno, exógeno, subaéreo, transicional, marino, que son cosas que... Pero normalmente siempre es bueno refrescar algunas cosas que tienen que ver para el ADN de cosas que sí son importantes que uno domine bien. Es decir, prácticamente el magmatismo intrusivo, pues es yo creo que la base de todo. Los sistemas, pues obviamente esto para ustedes es muy escolar. Es decir, conocer los sistemas de diferenciación magmática, de cristalización, de las cristalizaciones simples. Es que eso da todos esos detalles. Si uno los tiene en cuenta, uno puede, al tenerlos en cuenta todos, puede hacer una caracterización mejor de las rocas y del ADN. Conocer bien los eventos endógenos, pues, por ejemplo, todos ellos que ustedes se lo saben muy bien, neumatolítico, metasomático, los Stopworth, los Fironian, todo eso es una enseñanza básica que uno la tiene que tener para siempre. Y cuando uno va a caracterizar, digamos, llegar al ADN de algo, uno tiene que, esos detallitos que hay, es como chulearlos. Estamos en un endógeno, este depósito parece que es de carácter neumatolítico, o hay metasomatismo, o hay el vetilleo del Stopworth, y así sucesivamente. Entonces, si los que son de carácter ya, digamos, exhalativos, sedimentarios, los sulfuros masivos vulcanogénicos tienen otra característica. Son dos sistemas diferentes y dos sistemas que tienen un ADN diferente que se puede registrar para ambos y teniendo en cuenta, digamos, miles de cosas, entre ellas la caracterización, digamos, que tiene que ver de los ambientes geológicos. Es decir, ¿dónde estamos? Estamos en magmatismo de arco, en corteza continental, estamos en puntos calientes intracontinentales, estamos en zonas intracontinentales, en zonas de triple juntura, como se ve en algunos lugares, en un brazo abortado, que también hay mineralización, en una expansión temprana, en una expansión oceánica, en un borde pasivo. Todos esos ambientes se caracterizan por un ADN. Por ejemplo, cuando yo he trabajado por allá, digamos, llegando como a Venezuela, por esas zonas, y prácticamente, digamos, hay muchos eventos geológicos que están atados a lo que se llaman bordes pasivos. Y prácticamente hay una franja muy grande que recorre prácticamente, va llegando prácticamente y atraviesa y llega y llega hasta prácticamente Venezuela, que es toda una faja,
que prácticamente es un borde pasivo. Uno ve los contenidos de fosfatos, los contenidos de uranio, los contenidos, pues una faja muy larga que tiene un carácter, digamos, específico que uno lo puede considerar como de borde pasivo y que realmente, pues obviamente, ojalá que no digamos, pues se mantengan esos afloramientos ahí, pero digamos, sí tienen como una importancia económica en, en algunos eventos. Los esfuerzos, prácticamente, si ustedes conocen esto muy bien, ¿sí? Normalmente, cuando hay esfuerzos, los esfuerzos son importantes a la hora de, ya no las formaciones magmáticas, sino ya las deformaciones eh, que suceden en en las rocas debido a los regímenes, ¿no? Pues hay regímenes distensionales, ustedes los conocen, pues la apertura de los océanos es así. Las compresiones, una de las estructuras que más, digamos, genera permeabilidad y genera depósitos minerales y son estructuras que generalmente están mineralizadas, son las estructuras de transpresión. Las estructuras de transpresión generalmente siempre están muy mineralizadas. ¿Por qué? Porque es un sistema que se corre de una manera, digamos, extractive y realmente abre unos canales en los cuales generalmente sí hay bastantes. Las zonas de transpresión son una de las más importantes, digamos, donde se crea mineralización. Y una zona de transpresión, pues uno la puede en campo, sobre todo con fotos aéreas, la puede determinar muy bien. ¿De qué depende? De los regímenes de las rocas que dependen un poco, digamos, de la profundidad de formación. Pues hay por ejemplo, dúctil frágil. Generalmente los depósitos de oro orogénico están en zonas de transpresión que son dúctil frágiles. Realmente la estructura y cuando uno va se da cuenta cómo están las fallas, cómo se mueven. Si tienes en cuenta la transpresión, todos ellos influyen en caracterizar y crear, digamos, el ADN de esa zona. Yo trabajé mucho tiempo por Segovia Remedios y prácticamente fui uno de los primeros que trabajó allá desde este punto de vista y realmente se pueden lograr desde el punto de vista de encontrar el ADN y encontrar, digamos, los focos de mineralización. Al estudiar estas características de la transpresión, la transtensión en los regímenes, si son dúctil frágil o no, juega un papel importante para la determinación. Y digamos, no es que vaya a encontrar una mina, no es que vaya a encontrar, digamos, un gran depósito, pero al menos sí hay una caracterización de que es diferente a otros terrenos. Acá esto no se ve muy bien, pero más o menos siempre me ha gustado tener una lista, digamos, de los tipos de depósitos minerales que hay y de los cuales pues cada uno se caracteriza por algo y cada uno tiene su ADN y tiene sus cosas. O sea, aquí yo creo que esto se ve muy pequeñito, pero por ejemplo, cuando uno está trabajando en África, pues sobre todo en el sur de África, pues hay un complejo muy grande de depósitos que se suponen que son diferentes, pero tienen el mismo ADN. Es decir, Stillwater está en Estados Unidos, pues lo mismo, Bushveld, los depósitos de Merensky Reef, los depósitos de Bushveld que ya son de hierro, titanio, vanadio, todas esas cosas, digamos, tienen un ADN específico, que son, digamos, diferentes a otros que hay en otros lugares del mundo. Pueden ser parecidos, pero el ADN es diferente, no es igual. Stillwater, Merensky Reef, y todas estas cosas que los depósitos tipo Duluth y tipo Norilsk que existen en Rusia. Entonces, hay una diferencia muy grande en todo. Entonces, el ADN de los depósitos tipo Duluth y de los depósitos Norilsk es muy diferente
a los depósitos, al grupo de depósitos del ADN que forman los sistemas, digamos, esos sistemas magmáticos grandes. Hay una gran diferencia. Lo mismo, digamos, tiene que ver con las rocas que se forman prácticamente en el manto subcontinental, las ofiolitas, las cromititas podiformes. Ese tipo de rocas están en otro ambiente. Aunque uno los ve, por ejemplo, por aquí en Medellín, uno sube en una loma y ahí están ahí hay ofiolitas. Hay unas ofiolitas muy importantes y hay cromitas podiformes. Entonces, prácticamente, cuando uno recorre esa zona, a veces busca algunos lugares donde hay un ADN. El ADN, es decir, todo puede ser que sean rocas diferentes, pues que, bueno, ya las anortositas pues son un poquito más puras, las ofiolitas pueden ser un poquito más mezcladas, las serpentinitas están todas mezcladas, pues puede suceder, pero tienen un ADN. El ADN es un ADN, digamos, en este caso, ofiolítico. Si uno sube, digamos, aquí al Cerro Cerezales Quitasol en Medellín, uno ve que hay una serie de rocas muy diferentes, pero tiene un ADN, es decir, prácticamente esas rocas pues son muy ricas en cromo y paladio, y prácticamente ya las separa, digamos, de otro tipo, digamos, de ADN. Si se va para otros lugares del Valle de Aburrá, estamos en una zona metamórfica, es una zona diferente que tiene sus propias características. Entonces, de acá, los ambientes geológicos, los procesos, los contextos geodinámicos, es decir, en qué contexto geodinámico está uno, ese es muy importante. Si es endógeno, si es exógeno. Si es exógeno, digamos, tenemos los ambientes subaéreos, transicionales, submarinos, que por ejemplo, en unos tipos de depósitos, sobre todo los que tienen que ver con bordes pasivos, los formadores de uranio y fosfatos, los llamados fosfatos de Orwelli, tienen una característica específica. Entonces uno lo puede identificar prácticamente por su ambiente geológico. Y bueno, a partir de acá hay varios, los exógenos subaéreos que tienen una característica. Ellos afloran y al aflorar pues tienen unas características diferentes. Cuando uno está por Ocaña y va al Valle de Ábrego, eso se ve muy bien. En el Valle de Ábrego, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero es un lugar muy bacano. Hay una geología única donde se ven prácticamente la emersión de una costa, la emersión prácticamente de una costa como, es que ahora no sé cómo cambiarle para mirar un mapa o algo, pero como si fuera la costa este de los Estados Unidos, en los cuales hay un sistema que es prácticamente igual. Es decir, las rocas son iguales, los sistemas son iguales y realmente eso tiene su ADN. Uno va al Valle de Ábrego y ve las rocas de por allá y ve allá arriba un techo que tiene manganeso y ve otras partes para abajo que lo que tiene son prácticamente otras mineralizaciones importantes. Pues arriba el manganeso es como si hubiera sido el tope de una parte costera encima, y debajo pues ya capas que tienen que ver con otros recursos minerales. Ojalá eso nunca se explote, yo sé que nunca se va a explotar, pero realmente esa es una idea de cómo se pueden apreciar, digamos, los sistemas minerales, los cuales tienen cada uno un ADN. Y el ADN, uno, en el Valle de Ábrego, en toda esa zona sí tiene una característica específica de ese tipo de depósitos. Pues hay de aquí, de estos pueden haber exógenos, que ustedes los conocen, transicionales, que tienen que ver con las mismas características que estamos viendo anteriormente del ADN de este tipo de depósitos. El ADN de los que estaba hablando, pues sí, ellos sí están muy, muy ligados a los minerales, digamos, que tienen radioactividad. Y alguna vez tuve la oportunidad de trabajar por ahí con un cintilómetro, trabajé con equipos de Ingiominas
y las marcas que hay, digamos, de las anomalías que hay, son unas anomalías, no son peligrosas, pero sí hay un contenido de fosfatos y de minerales de ese grupo, de los cuales prácticamente el ADN de esa zona está marcado por esos elementos químicos. Mm, Muchas de esas tipos de rocas están en la zona de shelf. El shelf es la costa, digamos, donde en los taludes submarinos donde aparecen ese tipo de rocas. Y bueno, ustedes conocen prácticamente de los procesos de mineragénesis, pues estos sistemas, tal vez el sistema, todos estos sistemas, todos estos sistemas geológicos, que cada uno tiene su ADN, digamos, tiene uno especial, que son las peridotitas tectonitas. Digamos, el concepto de peridotitas tectonitas son las que están más abajo y posiblemente las que afloran en muchos lugares del mundo, en Omán sobre todo, en Colombia, acá en el Cerro Quitasol, en algunos lugares, y realmente el ADN que ellos tienen es prácticamente un ADN subcontinental, del manto subcontinental, que los caracteriza. Entonces, eh, esto ustedes lo conocen, cómo se forman los procesos de mineragénesis, cómo sucede la cristalización fraccionada, pues eso, la cristalización es simple, los elementos químicos que generalmente hay esa simbiosis entre el tipo de cristalización y los elementos químicos que hay, que son importantes para eso. Yo creo que me pasé por aquí de... Entonces, aquí tenemos una más o menos de lo que tiene que ver del ADN en específico, digamos, la idea central es que existen sistemas geológicos, sistemas minerales, en los cuales se caracterizan por algo específico, por un elemento específico o por unos rasgos específicos, a lo cual a eso se le llama el ADN de los depósitos minerales. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? 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 No hay preguntas, sigue. ¿Aló? No, no, señor. No hay preguntas por el momento, ingeniero. Ah, bueno. Creo que todo quedó muy claro, ¿no? Sí. Pues yo tengo aquí varias presentaciones, pues no tengo montaditas acá. Eh, no sé si ustedes están interesados por algún tema específico que aquí tengo varios temas que puedo, que les puedo, bueno, que algo aparte a esto, algo aparte a esto. Ese señor es mi papá. Mi papá murió hace 4 años. Mi papá era gallego y fue minero toda la vida. Mi familia fue minera desde los ancestros en España y mi papá fue minero muchos años. Él estudió en Colorado School y, digamos la inspiración, yo nací en un pueblo minero, un pueblo que se llama Minas de Matahambre. A mí me molestaban porque decía, bueno, ¿es mina de Matahambre o la mata del hambre? Entonces eran cosas así. Pero es mi inspiración de como geólogo y minero, es este señor que está aquí que se llama Eliodoro Rodríguez. No, pues por acá. Sería interesante la de metalogenia de oro. Sí, Rafa, y una pregunta ahí ya que vas a empezar con esa. Buenas tardes, Sí. hablas con Robinson Quintero. ¿Cómo estás? Viejo Rob.
Bien tú, mijo. Dale. La pregunta es la siguiente, Rafa. ¿Tú qué opinas sobre el proyecto en Santurbán? El proyecto de Santurbán ha tenido gran conflicto social. ¿Y qué opinas frente a ese proyecto, ya que No, Santurbán siempre ha tenido minería? no, a ver, ¿qué te digo? Si un lugar yo conozco en detalle es Santurbán. ¿Y por qué? Primero porque trabajé allá. Y segunda, que gracias a la universidad, todos los años, es decir, 2 semestres, es decir, 2 veces al año, yo iba al páramo de Santurbán con los estudiantes y recorrí todo aquello, las lagunas, hasta esa laguna 0 grados, yo he nadado en esa laguna 0 grados, por Dios. Así que un día, no, pero lo conozco bien porque he ido, porque me fascina. No, no, eso no es para minería. Ni eso, ni la parte baja, no, no, no ni siquiera, digamos, el valle, toda esa zona del río hacia abajo, de Suratá y esas cosas, no. Pues esa es mi opinión. Es decir, yo soy minero, extractor y eso, pero no, de ahí no. Es ¿Y que usted es demasiado conoce los bonito. planos de llegada al foco del yacimiento? Uf, es que no te digo que primero yo trabajé allá cuando hicieron los caminos y hice todas esas cosas. Segunda, que excepto este año, excepto este año, porque mira todo lo que ha pasado, yo voy 2 veces al año allá. Y además subimos caminando. A veces no subimos caminando porque es que subir y bajar no alcanza en un día y llegas muy de noche a la baja. Entonces ya en la baja te coge la noche, ¿no? Y ya caminar de noche, pues digamos, no pasa nada, pero, pero no es lógico que estudiantes vayan, pues. Pero yo sí lo he estado por toda la parte superior, he estado por el nacimiento de todos los ríos, he estado en la laguna, he estado en todas esas partes por ahí. Eso es un sistema, ¿cómo diría yo? Un sistema natural único, único. No hay muchos en el mundo que estén así, bien conservados. Es decir, que estén así como que, óigame, es que ahí se escucha, yo escucho a los muertos. Es decir, eso está tan arriba que tú ves el susurro así de algo y que a veces yo he ido con estudiantes, profe, cuidado, yo no sé, hay un ruido por ahí. Entonces el ruido de la naturaleza, no, no, eso es un sistema para dejarlo ahí como está. Es más, hay intervención de las personas que viven por allá y han hecho caminos y han hecho potreros y han hecho cosas. Y antes, cuando yo iba por allá, pues la última vez que fui fue el año pasado. Hay sus caminos vecinales, hay sus cosas, y antes había ejército allá, ya no hay ejército. Aquello está solo, aquello está, y digamos que los caminos sí están, los caminos que se abrió la compañía, los caminos sí están, y como allá no llueve mucho, los caminos están, y se puede entrar, pues en una camioneta se puede subir hasta, bueno, hasta donde se puede subir, hasta un lugar que a partir de ahí ya no, ya tienes que caminar, pero no, eso es un sistema geológico único. Yo podría hablar mucho de ellos porque están en una zona de transpresión, ahí convergen, digamos, está la serranía que entra hacia Venezuela. Es un sistema de triple yucción, un sistema geológico que yo lo tengo fotografiado por arriba, muy interesante. Es un sistema de basculación de bloques que es de una geología única. Yo no conozco otro lugar en el mundo. Y de hacer el paseíto, de ir desde el pueblo abajo y subir por todo el sistema, por todo el sistema, por todo el sistema arriba, es único. No, ahí no puede. Habían algunos mineritos por ahí que son ellos guaqueros, pues que se ponen a buscar por ahí, pero
pero no hay arraba en el litocap, eso no hay quien lo rompa. Es decir, yo no, para mí eso es un museo. Para mí eso es un museo geológico para que todos los geólogos del mundo vayan y conozcan un verdadero sistema pórfido, de abajo hacia arriba. Ya le digo, desde el pueblo allá abajo. Uno va subiendo, va subiendo, va subiendo y está el sistema completo. Yo no lo he visto en ningún otro lugar. Ah, y no está erosionado. Entonces, ese es el concepto que yo tengo del páramo de Santurbán. Bien, Rafa, como no está erosionado, yo creo que desde ahí partieron los tipos de la compañía para diseñar los túneles. La pregunta es, ¿usted ha visto el diseño? ¿Usted conoce los diseños? Sí, bueno, a nivel de la baja hay un túnel, a nivel de la baja, es decir, uno empieza a subir y llega un momento que ya la subida es brusca, ¿no? Eso le dicen la baja. De ahí de la baja, los mineros hicieron unos túneles prácticamente horizontales. Horizontales, pero realmente no les ha ido bien porque pues, después que pasó esto con la pandemia, no he ido más. Pero eso sí está botando, sí está, digamos, está como en la base del páramo y realmente el páramo, que tiene obviamente sus fallas y sus cosas, penetra mucha agua por el sistema y se crea un río de agua que llega al río Suratá. Y entonces el río Suratá se contamina, pero normalmente el río Suratá está lleno de mercurio, pero es mercurio del páramo, es decir, no es mercurio de los mineros, es mercurio del mercurio que sale de allá, desde las lagunas por allá, uno va y uno con una batea, porque yo he barequeado por todo el río Suratá, haciendo colecciones, y yo las tengo, yo tengo una colección de oritos, porque yo como digamos, como profesor, como eso, no voy a vender ese oro, por Dios, pero yo sí tengo coleccioncitas de oro de allá arriba, que uno va barequeando en el Suratá, ahí mismo, pues yo he estado horas y horas barequeando ahí por todo el sistema. Pero entonces sí tiene mercurio, sí hay mercurio, pero es mercurio que viene del sistema de allá. Si ese sistema tiene mercurio. Es decir, el que tome de allá no puede tomar agua, nadie. ¿Por qué? Porque si hay por toda esa zona, no, pues es que en una batea barequeando, uno barequeando, así ve y empieza ve con el mercurito ahí. Y yo lo tengo y lo guardo. Y lo guardo en una botellita un poquitico y ahí los tengo guardados para estudiar mercurio de qué tipo o alguna de esas cosas. La laguna, yo no creo que tenga mercurio. La laguna no se ve porque yo sí he buscado como que por ahí. Pero es un sistema geológico, un sistema de pórfido como ninguno en el mundo, bien grandote que hay, que eso no se puede tocar. No puede tocar. Es más, y yo no lo digo ahora, yo trabajé con la Greystar y con la Greystar ellos llegaron a hacer muestreo, que fue lo bueno, ¿cierto? El muestreo que ellos hicieron, yo lo conozco todo. Es decir, ellos perforaron, yo lo guiaba todas esas cosas, es decir, ese era mi trabajo, pero realmente conocí lo que había allá arriba, ¿por qué? Porque cuando la Greystar estuvo, pues yo me evito los núcleos y me evito a las cosas, y obviamente habían unos muchachos que es de Bucaramanga, ya se me olvidó, que somos muy amigos todavía, pero a mí se me olvidan los nombres, que él lo guiaba muy bien y digamos, caracterizaron muy bien eso, pero hasta ahí llegó. Eso no tiene sentido, no vale la pena. No vale la pena y además que también me parece que es costoso, porque digamos que eso está muy arriba y el transporte encarece muchas las cosas. No van a hacer un funicular, no van a hacer... Por el otro día vi el año pasado que hicieron un funicular por ahí los de Minesa, pero es que eso no va, eso gasta mucho. Un funicular desde allá arriba hasta allá abajo casi que eso gasta mucho, sobre todo subiendo. Y si vas a hacer unos túneles tampoco. Es decir, el sistema yo creo que
desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta los cálculos de reserva, está muy al borde, está muy así a que puede que sí, puede que no. Es decir, en algunas zonas sí, pero no en todo el sistema. Y uno tampoco va a hacer ahí, y además ahí, si uno quisiera hacer una minería selectiva, tendría que hacer túneles por debajo. Esos túneles no llevan demasiada fortificación. Y si vas a hacer un open pit, ¿dónde vas a meter todo eso? ¿Dónde vas a meter? Es decir, es que yo soy minero, pues, como digo, mira, ahí le pregunté a mi papá, yo sé de minas, pues, tal vez todo el mundo piensa que yo, así, porque a mí me encanta, yo nací de geólogo, pues, yo nací geólogo, y yo me gradué a los 19 años de la universidad, y he hecho toda la vida, pues, he trabajado en geología, y digamos, pues, uno tiene desde niño su experiencia, no. Tal vez un sulfuro, vea, es que los sistemas esos son muy grandes. Tal vez un sulfuro masivo vulcanogénico, que es un sistema pequeño, que es un sistema, tal vez desde el punto de vista minero, se puede manejar bien. El sistema en sí, en la explotación, en las reservas y en la parte, digamos, que tenga que ver con el ambiente, porque son sistemas más pequeños. Pero un sistema de pórfido, eso es un mundo, eso es un mundo. Uno no lo puede tocar. Él solo orina mercurio, él solo lo hace, pero realmente es un sistema que para meter minería, pues yo a veces digo, bueno, ¿con qué mina del mundo lo voy a comprar? Bueno, tal vez un poquito con Homestake, pero no. Tal vez ahora Homestake sí hizo un pit que lo pensó como 20 años y digamos pasó de minería. Tal vez minería subterránea bien hecha como lo hacen los suecos, es decir, los suecos que tienen unas tecnologías tal vez, pero eso es por no decir que no. Es decir, una minería así como, pues como lo hacen los europeos hacen minería, pues Suecia, Noruega, Finlandia. Yo cuando estuve en Rusia iba allá, sí, ellos son unos grandes mineros y tienen una maquinaria específica, una maquinaria pequeña, tienen todas esas cosas, pero realmente es muy selectivo, pero lo que quieren hacer es derrumbar el páramo, no, yo no soy partidario, a mí me encanta mucho eso, a mí me encanta ir allá, pero no a eso, sino a cargarme de piedras, pues es que lo que yo hago. La colección que yo tengo, pues tal vez hasta está mal, pero la colección que yo tengo del litocap, de todas las fases y todas esas cosas es grande. Y me van a echar de la casa porque es que todo el mundo está chocando con esas piedras. Yo las pongo ahí en las puertas para que no se cierren. Entonces, no. Sí, no, es Muy que bien, Rafa. en mi casa todo el mundo tiene que andar con chanclas de punta de punta así, chocando. ¡Ah! ¿Qué es yo, papi? Mira. Vea, mira Rafa, el y el dedo otro por donde lo proyecto, el tengo. de la Colosa. El proyecto de la Colosa, ¿qué opinas de él? Pues es que, pues es que yo no Allá es sé, yo no. diseminado, ¿no? Allá es distinto, ¿no? Allá es un ambiente distinto. Acá es diseminado, ¿no? La Colosa es diseminado, en la otra estamos en pórfido, ¿no? Sí, pero pues es que esos son conceptos así, pues es diseminado, pero uno no sabe cuando uno abra cómo es, pues yo no he visto los núcleos de allá porque no los dejan ver, pues es que es como más, pues uno va allá arriba al páramo de Santurbán porque uno puede ir, pues ahí no hay, había como una puerta, ¿cierto? Había como una, que me podía entrar, que hizo la Grey Star, ¿no? Pero uno la brinca por arriba y ya. Pero en la Colosa no, en la Colosa no puedo hacer eso. Y más o menos estoy desactualizado porque como te decía, cuando estábamos dando clase en la universidad, pues yo iba a todas esas minas, ¿no? Y entonces más o menos, sí, yo creo que están haciendo un buen trabajo, pues desde el punto de vista, sí, están haciendo un buen trabajo, los trabajos con la comunidad también, lo están haciendo bien,
yo no diría que es mal, solo que así de sencillo, por mucho que se haga una minería muy buena, por mucho que sea buena, pues siempre es una joda, pues siempre hay algo, abate las aguas subterráneas, eh, digamos, pues si haces un pit, oh por Dios, si haces un pit, siempre es un manejo, digamos. Vea, ¿dónde hacen los pit? A ver, por ejemplo, no sé si ustedes algunos han tenido la oportunidad de ir a Chuquicamata, Chile y eso. Bueno, sí, pero es que ahí eso no lo van no hay que quitar los árboles porque allá no hay árboles. Es decir, donde están las grandes minas del mundo, en ninguna hay árboles. Y sobre todo Chuquicamata, por Antofagasta, todas esas cosas, esos son desiertos, ¿cierto? Y al ser desiertos, pues digamos, puede haber un impacto, digamos, por el mercurio, por esto, por lo otro, pero es controlable. Pero digamos, no tiene que ver con la flora y la fauna, porque aquí estamos hablando de dos cosas, no solo flora, es fauna. Y realmente, digamos, yo no me lo doy de ambientalista ni nada, sino que a mí me gusta esa loma de allá arriba, sí, que la dejen, mejor dicho, para los biólogos eso es una cosa muy bonita, para cualquiera que vaya, que quiera saber, es bonita, ¿cierto? Y entonces lo veo desde ese punto de vista. Eh, el hombre, el hombre tiene que buscar algún medio de tener recursos minerales de otra manera. Ese es mi concepto. Tiene que buscar otra manera más de tener recursos minerales. Es decir, tiene que haber alguna otra. No sé, yo no quiero que se vayan para la luna ni nada, pero es que vea, yo soy minero y se supone que debía decir otras cosas, pero no, yo pienso así. Es decir, debe existir otra manera de explotar los recursos minerales. Pues digamos, en algunos lugares sí, en algunos lugares no. Tiene que haber una remediación, digamos, yo no sé cómo se haría, de que no quede, ya le quitaron el sombrero y quedó así porque ahí hubo una mina. No, pues por eso yo, digamos, tengo más experiencia en minería subterránea y la minería subterránea, digamos, bueno, tiene una influencia en que el trabajador está, digamos, ahí expuesto, pero así como hay que ponerse tapaboca, hay que ponerse todas esas cosas. Y yo, por ejemplo, las minas de Segovia, están muy bien. Y Segovia. Marmato, ¿qué opinión tiene de Marmato? Marmato queda cerquita a mi Vea. casa, ¿no? Yo vivo en Manizales, ¿no? No, sí, sí, de Manizales. Marmato, pues sí, es una cosa muy diferente, porque es un sistema muy diferente, un sistema prácticamente, digamos que no es todo porfírico, sino pues son de otro sistema, y entonces lo que tiene Marmato es que la roca es como muy blanda. Es decir, si aquella es dura por allá, esta es prácticamente, digamos, un saprolito. En las primeras minas que yo visité, fue las de Marmato, cuando llegué a Colombia, y estuve, digamos, y cuando fui asesor de la Continental y esas cosas, con un italiano, Alessandro Secchi, visité mucho esa zona Eso es diferente, eso es totalmente diferente, pues digamos, eh, son como unos sulfuros masivos, pues realmente bastante blancos, bastante. Yo los trabajé mucho en un tiempo, los estudié cuando no eran de nadie, cuando eran de unos dueños, digamos que eran los mineros de allá. Yo iba por allá. Y tengo una historia. Una vez esos mineros me bajaron hasta allá abajo, hasta lo último, y pues yo quería ver, ¿quieres ver toda la mina? Bueno, pues toda la mina, y bajé hasta lo último allá, pero eso era aguantado de palos que resbalaban y que resbalaban, óigame,
Y bueno, yo no sé si esto yo lo debía decir, pero entonces los mineros ya cuando estaban descansando, almorzando para salir, estaban en el fondo del hueco allá. Entonces en el fondo del hueco allá estaban comiendo y ellos estaban fumando marihuana. Y entonces con la marihuana encendieron la mecha. Encendieron la mecha y ellos tranquilos ahí. Y cuando la mecha, y yo decía, no, yo no voy a salir corriendo porque entonces se van a reír de mí. Y óigame, la mecha no tenía ni 1 metro y todos salieron corriendo y acá yo me muero. A mí, ¡paf! Eso me levantó. No, esos mineros son la... Pero realmente es un sistema muy bueno, muy diferente. Muy diferente. La geología es absolutamente diferente. Entonces ya son sistemas totalmente epitermales. Son epitermales. Los de Segovia es oro orogénico. Y la diferencia entre un epitermal, sea de baja o de alta sulfuración, son epitermales de alta sulfuración, que tienen bastante orito. Y que digamos, el arranque y todas esas cosas es más conveniente. La roca no es dura. Pues uno le pone un taco y ese taco remueve, ¿cierto? Y sí, desde ese punto de vista, lleva menos gastos mineros, lleva menos transporte, lo que sí que el oro es demasiado fino. En cambio, en Segovia usted se encuentra partículas de oro en esa zona grandecitas. Es decir, hay una diferencia. Ah, y la ley también. La ley del oro, quiere decir, la fineza del oro de Segovia es muy alta, es bastante alta. Pues yo podría decir que miremos en por ciento, por ahí 60, 70. Se parece mucho a las minas de allá de las minas de, de donde están explotando por Tarazá, por esas zonas, tienen una ley de oro un poquito más alta. Si toda esa zona de por allá tiene una ley de oro bastante alta. Eh, el oro orogénico tiene una ley de oro bastante alta. El epitermal no tiene una ley de oro tan alta. Es decir, la relación oro-plata, la mejor que hay es la de oro orogénico prácticamente. Sí, el oro orogénico sí tiene un orito bien oro y los otros no. Entonces, pues en resumen, pues la minería, como a veces dice alguien, es un mal necesario y realmente, no sé, hay que aprender un poco más. Y yo les decía al principio, eh, a ver cómo hacen los suecos, cómo hacen ellos todo ese proceso. Yo alguna vez tuve, pues no tanto, ¿no? Pero sí, yo estudié en Holanda y a mí me interesaban esas cosas y yo me iba a pasear. Entonces yo me iba a pasear y me iba para allá. Y le decía a algunos amigos que me acompañaban. Yo era el que mandaba todos los viajes del mundo. No vamos para aquí, vamos para allá. Entonces a mí me gustaba, había que aprovechar, ¿no? Y entonces uno tenía un Euralpass, tenía unas cosas que a uno no le costaba viajar. Y no, vamos hasta allá arriba, Escandinavia. Y entonces, como a mí me gustaba la minería, entonces yo iba a esas cosas. Gente muy buena gente muy, esos, pues lo malo es que uno era chiquitico y esa gente era el doble de uno, pero digamos que no, pues bien, y tuve la oportunidad de ver la minería, una minería subterránea. Ellos casi todo es minería subterránea, pero con unos equipos que son todos aplastados. Es decir, es una cosa que medio que cabe por ahí y muy tecnificado y que los gases y esas cosas y que rellenan, tienen sus sistemas de relleno. No, esa gente eso es una dama. Esa gente, y obviamente también pueden tener problemas, ¿cierto? Pero pero el asunto es que donde caiga el mercurio, mano, eso no hay quien lo quite. Y ya le digo, el mercurio del páramo de Santurbán no es de los mineros, es del páramo de Santurbán. Es del páramo de Santurbán el que crea todo eso. Y cualquiera cuando está por el río Suratá, que baje por ahí con una batea y en uno de esos meandros que hay, se ponga a coger, no
no de la corriente, sino uno coge cuando crece el río, casi todo se pega a los arbolitos esos pequeñitos del río, y uno lo que coge es ese material, y lo coge y lo quema, y lo mete en una batea para que vea qué cantidad de mercurio y qué cantidad de oro tiene. Digo, en Suratá, cuando uno baja del páramo de Santurbán, es decir, bajando. Es decir, de ahí no puedes tomar agua. No por la minería, sino porque esa agua tiene mercurio. Y es así. Entonces esas son como las características de esas cosas. ¿Qué más, Bueno, muchachos? entonces eso sirve para explicarle a la gente que no es la minería la que contamina. O sea, el sistema sí ya Sí. trae mercurio. Y entonces yo Eso creo lo que he dicho esa es yo. la información que hay que darle a la gente, ¿no? Que el sistema en Sí, sí ya trae mercurio, ¿no? ya, de una. Es decir, el río Sur, no, es que allá, mira cómo son las cosas, que los mineros no le echan mercurio a, a- a la batea. ¿Por qué? Porque es que uno coge ahí y deja la bateíta y uno empieza a coger de la arenita por el ladito, y cuando viene a ver, ahí está. Ahí está. El mercurio que ellos tienen, lo sacan de ahí. Es decir, el mercurio puede que vayan allá a comprar mercurio o algo, pues para que sea más, pero como que no. Y además ellos, la minería que hacen es para comer. Es decir, ellos se quieren sacar unos gramitos de oro por ahí, cualquier castellano, para acá, para comprar para la comida de la casa, ¿cierto? Entonces ese hombre se puede meter 3 días barequeando ahí, y prácticamente, yo tengo videos, pero no, aquí no los tengo de todo ese proceso por allá. Y, pero sí, naturalmente, por la vertiente, bueno, no, pues es que hay una sola vertiente, el río Suratá, que baja de allá arriba de las lagunas, es decir, él nace en las lagunas. De las lagunas hay una cascada, de esa cascada hay otra laguna grande, y de por ahí se crea un río que va por el borde, por el borde, que él lleva, que si usted coge por ahí, pone algo ahí totalmente, ya verá que en una horita usted puede tener una cantidad de mercurio, digamos, que se vea bien. Es decir, con una mallita así que sea de tela, la captura y viene de allá. Eso sí estoy seguro. Y hay otra vertiente también. Hay dos vertientes, pero la vertiente oeste es la que tiene más por donde baja el río Suratá. Sí tiene. Es decir, ahí hay mercurio. Es decir, ahí no es el problema ambiental de que, no, ahí hay mercurio. Ahí hay mercurio y hay azufre. Y bueno, azufre, pues claro que sí. Pero digamos, esos minerales, todos esos elementos que forman parte de ese grupo están ahí. Están ahí. Y uno, incluso cuando abrieron el túnel de la baja, por ahí uno veía así que el túnel era rojito, y cuando tú llegabas de lo que salía del túnel, ahí había mercurio. Es decir, es así, no es, pues que la gente lo usa, pues está bien, pero digamos, en otros lugares de Colombia, por ejemplo, en Caucasia, por decir, en Caucasia no hay mercurio, pero sí hay mucha minería. Y entonces la gente compra el mercurio. Y ahí sí ahí en Caucasia, en Caucasia sí. ¿Por qué? Porque sí, toda esa zona sí tiene mucho oro, pero es mucho. Es que uno ve las fotos satelitales, no, las fotos de radar o las fotos aéreas, y tú ves los meandros y todo ese sistema de meandro. En todo meandro usted se pone a barequear y ahí saca oro. Ahí, ahí saca oro. Digamos, si hay una zona que supera en cualquier cantidad de por ciento la cantidad de mercurio que saca, ese es la zona la zona esa pues digamos, para irse para la costa por allá, por ahí sí. Y hay bastante oro, y el oro es muy bueno también, pero sí hay demasiado mercurio. Esa zona sí está como,
Y es mercurio que lo lleva la gente, no es mercurio, digamos, que sale de ahí. Es otra cosa. Caucasia, el pueblo del Bagre y Caucasia, ahí sí que por Dios, ahí sí que se manipula demasiado, e incluso ahí hay enfermedades, gente con enfermedades congénitas que parece que tienen que ver con el mercurio, lo que es el bagre, y eso sí tiene. Pero no, ahí en esa zona, uno ve cualquiera ahí, señor ahí barequeando, además en esos cerros, ellos tiran una garrucha de un lado a otro y es poco el material que sacan. Poco el material que sacan. No, ese sistema, eso nunca va a haber minería ahí. Yo no creo. Pues no sé, pero no creo que tendría que ser algo muy especial, pero no llego a concebir qué sería. Ok, Rafa, muchas gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Y ustedes son me dijeron no era la pregunta esa. ¿Y ustedes en qué semestre están? Rafael, como les decía, pues aquí estamos con un público bien diverso, ya sea estudiantes o también ya profesionales con pregrado. Sí, señor. Ah, sí, sí. ¿Y ustedes han estado en Medellín? No, no, señor. No, pues esperemos a ver si esto se arregla y hacemos unos recorriditos por acá. Pues a mí lo que me gustaba en las salidas de campo era ir a otros lugares y que otros vinieran acá. Por acá hay cosas interesantes para ver también que ojalá podamos. Y bueno, no a la orden. Pues yo aquí tenía muchas presentaciones y lo que hice fue dar carreta acá, pero si quieren se las puedo mandar. Hay cosas como interesanticas acá que se las puedo mandar también si ustedes me... Ah, no, esto es otra cosa. Entonces, no, muchachos, muchas gracias por la oportunidad y que nos veamos pronto. Excelente, Rafael, muchísimas gracias. Esperamos entonces seguir en contacto y poder realizar más proyectos y pues que nos compartas más tu experiencia. Pues sí, digamos, el asunto del ADN, digamos, yo desde un momento lo manejé y sigo, a mí me parece muy interesante y realmente a esto le faltaría, digamos, hacer una práctica, ¿no? Si pudiéramos hacer una práctica de tomar un lugar y identificar, digamos, a identificar los lugares esos que uno relaciona con el ADN, es genial, es algo genial. Entonces, no, muchachos, a la orden, desde el punto de vista de este conversatorio, y cuando quieran cualquier conversatorio de una manera u otra, pues me dicen que yo estoy a la orden. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Rafael. Realmente gracias por compartirnos su experiencia y pues como usted dice, ojalá podamos realizar, ojalá sea una práctica, una salida de campo con un fin ya estipulado. Entonces sería muy chévere y pues que usted la lidere sería mucho mejor. No, bueno, yo digamos, gracias a la universidad, porque lo tengo que decir. Primero porque trabajé mucho como geólogo en compañías, pero usted sabe que cuando uno está en la universidad como profesor, vamos a todas partes, porque aquí en Medellín, sí, yo digo, vamos para tal lugar y allá me ponen el transporte. Y en ese sentido, he tenido la oportunidad de conocer absolutamente todo. Es decir, todas las cosas, yo tenía una lista de cosas y así, y no, pues hay cosas hermosas, hay cosas y digamos que yo he, he salido por ahí,
por todos esos lugares, porque mejor dicho, no se me ha quedado nada. Y digamos, si se pueden escoger lugares para donde ir, y lugares donde ya yo fui, que son unos lugares de una geología, digamos, muy interesante y cosas de esas. Muchachos, pues muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, Rafael. Entonces podemos dar por concluido esta reunión. Sí. También quedó grabada esta reunión y pues será publicada en el canal de YouTube, donde podrán revisarla nuevamente. Igualmente vamos a ingresar el correo de Rafael por si tienen algún inquietud, un comentario o sugerencia, se la pueden hacer a él. ¿Listo? Bueno. Ay, entonces ustedes grabaron todas esas bobadas. Ay, por Dios. Sí, pero tranquilo, eso se edita, Rafael, no hay problema. No, no madría a nadie, yo a nadie. Muchachos, muchas gracias y muchas gracias a los amigos que están ahí, todos bacanos, con deseos de verlos. Ay, por Dios. Pero bueno. Claro que sí, Rafa. Un abrazo, hermano. Que esté muy bien, pues. Y después te mando en el correo información sobre los planos y el proyecto real. Yo vi unas cosas interesantes ahí que va a ser muy bueno compartir y discutir. Hágale, mijo, cuando quieran, ¿o yo? Listo. Listo, que tengan una excelente tarde entonces todos. ¿Listo? Igualmente, que estén muy bien. Un abrazo a ustedes. Y Hasta gracias. luego. Hasta luego. Luis. Chao, Rafa, gracias. Chao, hermanita. Cuídate mucho.